Hola mis niñitos, ¿cómo están? Vamos a ver cómo se construía en la antigüedad, ¿no es cierto? Cuando estaban los mayas, los incas y los aztecas, ¿ya? Las civilizaciones que estábamos viendo. Tenga mucho oído y mire estas construcciones. Nosotros vimos la semana pasada que los incas construían mayoritariamente con piedra, ¿ya? Y que sus construcciones, ¿no es cierto?, eran simples, sin tallar, eran sencillas. No así las más complejas e importantes, que ahí había un poco más de adorno, pero en general los incas no les gustaba decorar sus construcciones, eran sencillas. Esas características son la sencillez, la solidez y el material, ¿no es cierto? Como no les gustaba tener adorno, y el material era piedra, un material muy sólido, que eran bloques grandes sin mucha necesidad de argamasa, o sea, sin mucha necesidad de un pegamento, barro o adobe que los sostuviera. Eran muy exactos para colocar las piedras. Tenía una simetría perfecta, un ensamble perfecto, piedra con piedra. Y vimos también la semana pasada que tenían piedras de diferentes tamaños, que lo vamos a recordar ahora. Y eran monumentales, o sea, hacían grandes construcciones, ¿no es cierto? Los materiales entonces que usaban los incas era la piedra y el adobe. El adobe es barro. En la costa se construían los edificios con adobe y se los recubría con una capa de tierra arcillosa. En la sierra, o sea, en la parte alta, levantaban las paredes sobre una base de piedras grandes e iban colocando otras más pequeñas conforme se iban elevando. Tenían pisos, ¿no es cierto?, con una planta rectangular, y usaban herramientas de cobre, ¿cierto? Esas son las diferentes formas que tenían, que las usaban para ir clavándolas, ¿no es cierto?, en la piedra y ir dándole una forma a cada piedra. Trasladaban las piedras con su fuerza. Acuérdense que no existía la rueda en ese minuto, ellos no la conocían. Y mire, lo alto que eran sus construcciones, ponían andamios, ¿no es cierto?, para hacer murallas muy altas. Usaban el plano inclinado para ir, ¿no es cierto?, eh, trasladando las piedras de un lugar a otro. Esas son construcciones reales, ¿no es cierto?, que fueron creadas por los incas. El Sillustani, Vilcas Huaman, Marca Huamapchuco, Pachacamac, Tambo Colorado y Templo de Coricancha. ¿Ya? Mire qué hermoso y qué grandes, por eso eran monumentales. Usaban diferentes tipos de piedra, ¿no es cierto? Algunos eran más rectangulares, otras más redondas, otras tenían forma hexagonal, ¿no es cierto? Pero ellos las encajaban perfectamente para que fueran sólidas sus construcciones. Usaban la arenisca y las calizas. Ya esas eran las piedras que ellos iban tallando. Esa es una vivienda inca real. Lo ve ahí, que está hecha con piedras, con adobón y con adobe, ¿no es cierto? Que ellos iban pegando las piedritas una a una y hacían construcciones muy, muy firmes, tan firmes que hasta el día de hoy están para que nosotros las podamos ver. Las viviendas tenían una sola planta, de una sola habitación, pero dominaban los techos de dos aguas, con estructuras de madera. Sobre esto se colocaba paja o un ichu. ¿Ve? Entonces ellos usaban paja, piedra, ¿no es cierto?, y adobón. Los aztecas tenían viviendas diferentes para los nobles y para los campesinos. Ellos, ¿no es cierto?, tenían adobe, adobón y piedras. Los nobles, por lo general, todas sus casas eran de piedra. La de los campesinos eran más sencillas. A veces usaban ramas o adobe. Entonces había una diferencia en las viviendas aztecas entre noble y campesino. Las viviendas aztecas se diferenciaban entonces por la clase social. Los nobles usaban piedra y estuco y algunos poseían dos pisos. Tenían varias piezas alrededor de un patio. Adentro estaban llenas de lujosos muebles y los rodeaban grandes jardines repletos de flores y fuentes, estanques con peces. O sea, en el fondo eran casas lujosas las de los nobles. Las casas de los campesinos eran muy sencillas, con paredes de adobe y de rama, ambas bloqueadas con yesos. Ambos elementos rechazaban el calor, poseían ventanas y la única abertura era la entrada. En vez de puerta tenían una cortina de cañas que colgaban. Adentro había muebles de paja, pieles para dormir.
De noche se alumbraban con antorchas. Cada casa tenía una especie de baño de vapor llamado tamascal. El mecanismo era el siguiente. En una pieza se calentaban piedras y luego se les echaba al agua, donde la persona se frotaba el cuerpo con jabón hecho de un árbol llamado copalxocot. O sea, eran muy limpios, tenían hasta baño con sauna, se podría decir. Un sauna bien primitivo, pero les funcionaba. ¿Ya? Mire qué hermosa esa casa de piedra que tenían ahí. Y aquí tenemos una vivienda maya. Fíjese que las viviendas mayas eran más circulares. Las otras eran más cuadradas, más rectangulares, pero la vivienda maya era de una forma ovalada. Ellos usaban troncos de árboles, lo que no usaban los otros usaban ramas, ¿se acuerda? Y adobe y techos de palmas, ¿ya? Claro, porque ellos vivían más cerca de la selva y tendrían más palmeras, ¿cierto? Para hacerlo, porque si vemos a los incas aquí del norte no va a encontrar ni una palmera porque es una zona seca. Los materiales de las casas varían de muros y de madera. Tenían techos de palma, la vivienda estaba estructurada en dormitorios, cocinas, bodegas, podían construir otras estructuras como talleres o baños, sauna, y tenían poca ventilación y luz porque carecían de ventanas. Dormían sobre unas plataformas bajas con colchones y rellenos de algodón, en hamacas y tapetes en el suelo. Mis niñitos, como usted puede ver, había una variedad de viviendas, tanto de mayas, incas y aztecas. En algunas cosas son iguales, en algunas cosas son diferentes. Y bueno, vamos a empezar a trabajar en la guía que viene y la próxima en comparar las tres civilizaciones. Ya en esta parte nos va a tocar un poquito las viviendas. Mis niñitos, cuídense, manden la tareita.